Y así, con El ocaso de los dioses de Wagner, les damos la bienvenida a la presentación de nuestro seminario Hasta acá llegamos, seminario de literatura y narración oral presentado por Eterno Maridaje, Proyecto Escuela. El Proyecto Escuela Eterno Maridaje es un espacio virtual donde un grupo de personas intercambiamos conocimientos, saberes, experiencias, sensaciones sobre la literatura y la narración oral para construir un dispositivo de acciones que se materializan en seminarios, monocápsulas, talleres, encuentros, charlas, donde los roles son aleatorios, porque todos vamos a enseñar y aprender. No vislumbramos un producto final. Esperamos que nuestro proyecto escuela sea un camino a transitar con un inicio, pero sin un final a la vista. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Eterno Maridaje y la presentación de nuestro seminario. Hasta acá llegamos. Mi nombre es José Luis Gallego, soy narrador oral y me gustaría mucho comenzar este encuentro contándoles una historia antigua, mucho más vieja que yo, que no soy tan viejo, y mucho más vieja que el mundo, porque esta historia es anterior al tiempo, es un tiempo antes del tiempo. Es un mito de la antigua Melanesia, que cuenta que un día hacía mucho calor, pero muchísimo calor. Y había una rana, pero no era cualquier rana, esta era una rana un poco especial, era una rana pequeña, pero ambiciosa. Era una rana diminuta, pero compulsiva, tenía un trastorno de personalidad que la llevaba a acumular cosas, acumulaba todo tipo de cosas en su casa, y aquel día de mucho calor, aquella rana comenzó a tomar agua. Primero tomó un poquito de agua. Después tomó otro poquito de agua. 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 Hasta que esa rana, ya les dije que tenía problemas, se tomó todo el agua que había en el planeta. Y se empezó a hinchar. A hinchar, a hinchar, a hinchar, hasta volverse inmensa, como una montaña de color azul. La piel, de tanto estirarse, se había vuelto transparente, y lo que se veía era el agua, mucha agua dentro de una rana. El sol que pasaba a través de esa rana producía efectos multicolores en el campo. Los animales observaban la rana y no comprendían nada. El tiempo pasó y no había agua, hacía mucho calor, como les dije, los animales tenían sed, y la rana, desde allá arriba, inmensa, con una cabeza chiquita, los miraba con indiferencia. No le importaba la sequía, no le importaba la sed. Los animales estaban desesperados, no sabían qué hacer. Entonces armaron un consejo, empezaron a hablar, hablaba uno, hablaba otro, nadie se escuchaba, era un desastre, hasta que uno de los hombres, y fíjense qué antigua que es esta historia, que en esa época los hombres eran de madera todavía, uno de los hombres dijo: hay que hacerla reír, hay que hacerla reír, hay que hacerla reír, hay que hacerla reír. Comenzaron a repetir los animales y sin perder tiempo comenzaron a hacer diferentes escenarios, diferentes obras delante de la rana. Hubo tres rinocerontes que hicieron una especie de melodía tirándose pedos. Era muy gracioso, pero la rana... Los monos, los monos hicieron algo increíble. Un mono se subió arriba de un mono, y arriba de ese mono se subió otro mono, y arriba de ese mono se subió otro mono, y arriba de ese mono se subió otro mono, y otro mono, y otro mono más, y otro mono más, y otro mono más. Una fila inmensa de monos que llegaba casi hasta el cielo. Un mono grande, un mono más pequeño. El mono de arriba era chiquitito, un mono pequeñito, y tenía una bananita seca en la cabeza, y estaba a la altura visual de la rana, y la miraba y le hacía ta, 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 ta. Pero la rana
no se reía. El mono de abajo era un mono grande y fuerte, como les dije, pero hacía mucho calor, había muchos monos arriba, y en un momento no pudo más, y se escuchó algo así como... Y empezaron a caer un mono arriba de un mono, era una pila de monos, un olor a mono insoportable, pero la rana... La rana no se reía, no podía más. Un león que vio esta escena de los monos tirados dijo, acá no hay dignidad. Yo prefiero morir, morir en la sequía. Esto es una payasada. Y se entregó a la sequía, se entregó a la muerte. Y así, los pequeños conejillos, la cebra, la jirafa lo empezaron a imitar. Y como si fuera la Guyana francesa, empezó a ocurrir una especie de eutanasia masiva y todos se entregaron a la muerte. Hasta que cuando nadie podía más, cuando nadie podía levantarse de la sed, apareció un animal que no tenía ni brazos ni piernas, una anguila. Y la anguila se paró frente a la rana y empezó a hacer un baile que era más o menos así. Y algo en el baile de esa anguila produjo en la rana como una especie de contagio del ritmo, y la rana empezó como a mover la patita, y de pronto, cuando ya había casi entrado en ritmo, la anguila hizo una mueca más o menos así. Y cuando la rana vio esa cara ahí abajo, empezó... Y a medida que se reía, todo el agua que había en el planeta empezó a salir de adentro de la rana, y los animales empezaron a mojarse, a levantarse, a festejar. Estaba lloviendo, por fin se refrescaban, eran felices, pero la rana se seguía riendo y el agua seguía cayendo hasta que... murieron todos. Básicamente murieron todos ahogados. Hubo varios que se formaron como una especie de tsunami, algunos animales pegaban contra las piedras y sus cuerpos se despedazaban, sus cráneos quedaban flotando en esa corriente que empezó a transformarse en color rojo. La rana, por supuesto, falleció debido al estiramiento masivo de su piel, y la anguila también se dio contra una piedra, un neumotórax, y falleció. Y así fue que la vida en el planeta Tierra se acabó para siempre. Bueno, para siempre no, porque gracias a que el agua volvió a la Tierra, de allí volvió a nacer la vida. Porque la vida, mis queridos amigos, siempre vuelve a nacer. Y una y otra vez. Y con estas palabras, y un poco mojados, a mí me gustaría darle la bienvenida y presentar a esta hermosa narradora chilena que hace que Eterno Maridaje cruce la cordillera de los Andes y tome cuerpo en el hermoso país de Chile con vista al Pacífico. Con ustedes, desde... ¿Dónde estaba ahora? Desde los Andes. Desde los Andes, la señorita Patti Mix. Hola, Patti, ¿cómo estás? Hola, hola, qué placer, qué buena historia. Qué buena historia, además muy contingente, ¿no? El tema del agua es uno de los temas que hoy día nos está eh, preocupando, uno de los temas. Se va a acabar el agua, se va a acabar el agua, dicen en todas partes y efectivamente se está acabando el agua. Pero no solo eso, también está, bueno, la pandemia, bueno, la violencia, bueno, en fin, hay muchos temas que hoy día están siendo temas recurrentes que nos ha ido poniendo en situación de cuestionarnos todo, de perder la esperanza en algunos o de volverla a tener, a propósito de que siempre hay una nueva oportunidad y siempre hay un nuevo ciclo, otra vez la vida. Y esto que nos vienen diciendo hace tiempo, desde muchos lugares, ha estado siempre presente también en la literatura, porque el apocalipsis siempre ha estado con nosotros.
Y de eso es que queremos hablar, de la literatura y de la oralidad en este seminario que estamos invitándolos a participar, y vamos a hablar de ello con Beatriz Ortiz. La invito a Beatriz a que salude. Beatriz, una Hola, Pati. tremenda. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo estás? anda? Bien, bien, aquí un poco cansada, pero bien, bien, muy bien, muy bien. Contenta de esta oportunidad. Beatriz, Sí, conversemos entonces de lo que, a lo que vinimos, ¿no? Del seminario que se avecina, de cómo la literatura y la oralidad de todos los tiempos ha tenido presente el apocalipsis, este este final de todos los tiempos y inicio de todos los tiempos también cada vez, ¿no? Eh, ¿Qué es el género apocalíptico? Nos preguntamos el otro día, qué busca el ser humano ahí, ¿no? ¿Qué anda buscando cuando ingresa en este género, cuando lo practica, cuando lo cuenta oralmente o a través de la literatura, que hay muchos referentes de eso? Cuéntanos un poquito por ahí de qué va. y bueno, por ahí es interesante tener en cuenta que el género apocalíptico se consolida desde el punto de vista cultural entre la antigüedad clásica y la nueva era cristiana, o sea, más o menos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Y en realidad, cuando nace este género, no es la primera vez que autores anónimos comienzan a predecir el fin del mundo. Ya se había hecho, en realidad los profetas siempre existieron, y siempre, desde algún lugar, las culturas, distintas culturas, tienen en su ADN, en el mito, esta idea de lo cíclico, o sea, que esto que se está viviendo tiene un final y que ese final va a tener que ver con un tiempo que se acaba y un tiempo que comienza, que normalmente tiene que ver con una era distinta, ¿sí? Lo que Estás con el micrófono Ay, apagado. tengo el micrófono apagado. Tiene que ver, ay, ¿y desde cuándo lo tengo apagado? Esto es muy difícil. Bueno, empiezo de vuelta. El apocalipsis en realidad es muy viejo, tan viejo como la humanidad. El género apocalíptico específicamente se consolida desde la literatura en más o menos 4 siglos, del 2 antes de Cristo al 2 después de Cristo. Es la tradición judeo-cristiana, o sea, son los judíos y los cristianos los que arman este género y que básicamente lo que anuncian es el fin de una época y el comienzo de una época mucho mejor por la llegada del Mesías o por la llegada directamente de Dios, que va a perdonar a los que hay que perdonar, condenar a los que hay que condenar, para comenzar un mundo mejor. Pero en realidad, desde el punto de vista humano, casi todas las culturas tienen esta necesidad de plantear la vida tal cual la conocemos con un fin. O sea, ese fin que después le va a dar comienzo a una época distinta, a una época mejor. Es como que la humanidad tiene la sensación de fecha de vencimiento, básicamente porque está conectado con lo que ve en los ciclos de la naturaleza, ¿sí? O sea, esto tiene mucho que ver con los ciclos anuales, los rituales periódicos, que lo que piden es la renovación de la naturaleza, y esto también se proyecta, pero en el largo plazo. Entonces, acá lo interesante es que en esos momentos el apocalipsis, que en realidad quiere decir la revelación, anuncia un fin para un comienzo. El apocalipsis nuestro, hasta acá llegamos,
tiene más que ver con una idea de final. En el siglo XIX aparece esta manera de leer esta palabra, este nuevo campo semántico, quizás porque la humanidad a partir del siglo XVIII también tiene esta sensación de que algo está terminado para Occidente. Está terminada la fe, está terminada al mismo tiempo la esperanza de esta renovación, pero la realidad es que esta sensación de fin de mundo se acrecenta dependiendo del estado de la cultura, y en este momento, que es un poco lo que vos describías, Patti, en este momento es como un poco, la situación se pone un poco pesimista, ¿no? O sea, qué sé yo. Lo interesante es qué pasa con la literatura, porque la literatura no solo propone el apocalipsis, sino que también propone que miremos por arriba un poquitito de la cerca, y entonces ver futuros posibles que no tienen que ver con un mundo mejor, que tienen que ver con mundos absolutamente desastrosos, y entonces aparecen otro tipo de textos literarios que en la actualidad se los denomina distopías, ucronías, pero la literatura siempre se ha hecho cargo de este tipo de imaginario cultural, que vuelvo a repetir, no es nuevo. Quizás lo novedoso es que al no haber un fin del mundo para la instauración del mundo celestial, del reino celestial, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer estas posibilidades de un futuro realmente indeseable. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo se relaciona lo que tú estás planteando ahora con las profecías? ¿En qué minuto, qué profecías han tenido esa fuerza, digamos, de anticipación, ¿no? De anticipar este futuro catastrófico, ¿no? ¿Cuál es? Claro, en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que, por un lado, la cultura occidental, que es una cultura globalizada, es fruto del pensamiento judeocristiano. Entonces, los judíos tenían una larga tradición profética. Dentro del Antiguo Testamento, los profetas cumplen una función muy concreta y muy importante. Los profetas hablaban, o sea, Yahvé hablaba a través de los profetas. La novedad que se da con los cristianos es que son escritores. Los nuevos profetas escriben. El Apocalipsis de la Biblia, que aparece en el Nuevo Testamento, es de un profeta que escribe. Entonces ya es otra tradición, aparece otro tipo de texto, y es el inspirado por Dios, ya ahora Dios, y este tipo de profecías después se van a ir presentando en Occidente prácticamente en todos los tiempos. Quizás, bueno, nosotros vamos a hablar un poco de las profecías de Nostradamus, que son del siglo XVI, ahorita nomás, en el siglo XX, están las profecías, aunque parezca mentira, de los pastorcitos de la Virgen de Fátima. Estoy hablando de un contexto religioso, pero de un contexto no religioso. Acá en Argentina tenemos a un señor que se llama Benjamín Parravicini, que también escribió sus profecías. En Chile está Lacunza, en el siglo XIX, o sea, siempre ha habido profetas que lo que tratan es de, por un lado, escribir según el género, y por otro lado, expresar esta sensación de final, de algo que se está por cumplir. Eso es en Occidente, pero la realidad es que muchísimas culturas tienen esta tradición apocalíptica y profética. Nosotros, por ejemplo, en el seminario vamos a tomar un poquito la tradición maya del Chilam Balam, las profecías del Chilam Balam. También en Perú, los incas también tienen sus profecías de fin de mundo, muy asociadas con el movimiento milenarista. ¿Qué quiere decir movimiento milenarista? Bueno,
se acerca el fin del mundo. Es interesante saber cuándo tenemos fecha de caducidad. Entonces, normalmente se conoce como movimiento milenarista los movimientos que dicen en tal fecha esto se termina. Ese gracioso entre comillas, los mayas que manejaban el tiempo de una manera muy científica, en las profecías dan tiempos concretos para el fin del mundo, y los occidentales dan una fecha entonces para el final del mundo y dicen que en el 2012 se acaba el mundo. Por suerte se equivocaron. Esto también es interesante, porque del lado más cristiano también hay algunos grupos religiosos que dicen tal fecha. Me acuerdo uno que decía que en 1976 se acababa el mundo. Después vuelven a hacer las cuentas y dicen, bueno, en el 1983. O sea, el movimiento milenarista lo que apunta es que a los 1000 se acaba. Acordémonos que cuando se acercaba el año 2000 iba a haber un apagón cibernético, se iban a perder todos los datos de todas las computadoras, ¿se acuerdan? O sea, ese apagón cibernético iba a llevar a un apagón de electricidad, de servicios. O sea, realmente el mundo iba a entrar en una era apocalíptica, pero a través de la no ciencia, porque también este tema, bueno, ante la ausencia de religión, ya el fin no me lo va a dar la fe. El fin me lo va a dar que alguien va a apagar el botón y nos vamos a quedar sin agua, sin luz, sin gas, en los supermercados no van a abrir, va a caer el Estado, y entonces ¿cómo nos vamos a organizar? Hay una película muy interesante australiana que se llama Mad Max, que un poco presenta ese mundo, cómo se va a ir dando esa degradación apocalíptica. Después tuvo varias, Mad Max 1, creo que llegó hasta el 4, pero en definitiva, esta idea de que el mundo se va acercando al precipicio, que el mundo se va acabando, es algo que desde el punto de vista artístico está muy presente. Y entonces nos parece interesante poder reflexionar un poco sobre qué hace el arte, ¿no? No solamente la literatura, sino también otras manifestaciones artísticas. De hecho, el dibujo que aparece, que puso José Luis al comienzo, es una imagen del Ragnarok, que es el apocalipsis de los pueblos nórdicos, de la mitología nórdica. Entonces, bueno, ese Ragnarok que contaban los pueblos nórdicos, Islandia, norte de Alemania, todo por esa zona, está tan presente, no solamente en Richard Wagner, siglo XIX, sino que hasta hay una serie en Netflix que se llama Ragnarok, y que también recrea un poco como una especie de reencarnación de estos dioses, y cómo, bueno, nos dejaron un poco, hicieron una sola temporada, pero me parece que la idea era plantear nuevamente ese ocaso de los dioses, pero en el mundo actual. O sea que, nada, el apocalipsis literario no necesariamente nos hace un poco reflexionar sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de ponernos a nosotros en esa situación de fin, y que también nos hace reflexionar sobre nuestra relación en el siglo XXI, sobre la naturaleza, la relación con los otros, ¿no? Eso es lo que te parece que busca, o sea, qué es lo que se busca o qué es lo que encuentra el ser humano en estos textos, en estas obras de arte, ¿no? ¿Qué anda buscando? Anda buscando allí, ¿qué anda buscando el ser humano en esos textos? Yo creo que el ser humano siempre busca respuestas, y siempre busca las respuestas en los ámbitos y en los contextos, en los modelos culturales que le cierran más. Aquel que tiene fe va a buscar respuestas en la religión. Los que no tenemos esa fe hacia lo religioso, buscamos en esos textos religiosos, como puede llegar a ser el Apocalipsis bíblico o el libro de las revelaciones, como lo llaman los cristianos,
buscamos claves, ¿no? O sea, racionalmente esto me puede dar respuestas. Creo que los seres humanos buscamos eternamente respuestas. Y que esta sensación de final no es novedosa, no es solo propia de nuestra época. Y cuando uno habla de apocalipsis ecológico, también es interesante pensar que en la isla de Pascua, los habitantes de la isla de Pascua desaparecen por un apocalipsis ecológico que provocan ellos mismos, y que las ciudades mayas también colapsan por apocalipsis ecológicos que provocan ellos mismos. Entonces, nuevamente, quizás sea un momento en que esos antecedentes nos den parte de las respuestas, pero creo que básicamente lo que uno busca en la literatura es, por un lado, respuestas, y por otro lado, bueno, nada, respuestas estéticas, y las respuestas estéticas se disparan. Entonces, la diferencia entre una respuesta de fe y una respuesta literaria es que la respuesta de fe cierra, y la respuesta literaria te permite resignificarla y seguir preguntando. Y a mí me parece que es uno de los trabajos más interesantes del ser humano, ¿no? Preguntarse y preguntarle a los textos, preguntarle a la naturaleza, preguntarle al otro, ¿sí? La relación que tú ves en esta literatura apocalíptica con las actuales distopías, por ejemplo, ¿cómo ves la relación? Entre apocalipsis y utopías o ucronías. Distopías. Las Actuales distopías. distopías. Claro. Bueno, justamente un poco uno lo que tiene que pensar, no lo podemos profundizar demasiado, pero la distopía desde el punto de vista de lo que quiere decir la palabra, es una palabra que creamos hace poquito tiempo, más o menos en la década del 90 del siglo XX, ¿no? Porque originalmente la palabra original es utopía, no distopía. Este prefijo dis me remite a una negación, pero también a algo que está mal. Entonces la distopía sería un mal lugar. No es como la utopía, que era ningún lugar. Acá es un mal lugar. Esos son los distopías. Plantearse a una sociedad que llega, pero llega muy mal. Nuevamente, dentro del mundo de la literatura, la ciencia ficción es la que primera propone este tipo de textos. Algunos dan a Orwell con 1984 un poco como un antecedente de distopía, pero nada, todo el cyberpunk plantea distopías. Si nos vamos al cine o a la literatura, los Juegos del Hambre sería una excelente distopía. O sea, son sociedades muy cercanas a las nuestras, pero al mismo tiempo lejanas, porque la manera en que viven es deleznable. Hay una novela australiana que se llama La ciudad sumergida, donde también plantean una Sydney que se va hundiendo en el mar, y parte de la sociedad vive en monoblocks semisumergidos, y las clases altas y las clases medias viven en barrios acomodados. Entonces, cuando te quedás sin ingresos tenés que ir, o sea, ese monobloc, ¿no? Esa amenaza. Acá en la Argentina el escritor Guillermo Sacomano juega también mucho con las distopías. ¿Qué relación con el apocalipsis? En realidad pocas, porque el apocalipsis siempre te deja una puerta entreabierta. Estos relatos cierran, o sea, lo que hacen es enfrentarte a un posible futuro cercano. Si no hacemos algo, nuevamente, te obliga a preguntarte. Y en ese sentido, las contestaciones son bastante individuales, ¿no? Algunos dirán, yo me voy a vivir al barrio rico, que se mueran todos en los monoblocks. O sea, creo que las distopías develan
cosas muy complicadas del mundo que estamos viviendo. Maravilloso poder escucharte con todo este análisis, esto que nos muestra, ¿no? Este mundo que nos están mostrando desde la literatura, desde la oralidad y de todos los tópicos que están ahí presentes y que van a ser abordados en el seminario, ¿no? En el seminario hasta acá llegamos. Distopías, ucronías y apocalipsis, que parte pronto, ¿no? Parte el próximo jueves. Así que muchas preguntas quedan pendientes y también muchas respuestas, así que para quienes quieran ser parte de este seminario, tienen que inscribirse ya, y para eso los voy a dejar ahora con José Luis, que les va a contar más al respecto. Muchas gracias, Patti, muchas gracias, Beatriz. Si te gusta la literatura, si sos docente, si sos docenta y te querés formar y querés navegar en este inmenso océano que es la Enciclopedia Universal de la Literatura, nosotros traímos a este personaje, a esta mujer que estaba en una cueva, lo sabía todo y nadie la conocía, y ahora ella es pública, la podés disfrutar. Se llama Beatriz Ortiz, se formó con la señorita Dora Pastoriza de Echevarne, se leyó todo lo que hay y hoy te lo acerca para uno poder navegar, ¿no? Es como una bitácora, como una brújula. Y junto a ella, Patti Mix, alta narradora chilena. No te lo pierdas. ¿Cómo haces? Súper fácil. Lo único que tenés que hacer es, nos escribís un mail a eternomaridaje@gmail, y nos pedís información. Nosotros te vamos a mandar todas las opciones que tenés para que te puedas inscribir. El seminario empieza ya, el jueves que viene, este jueves que viene, 18 horas, hora argentina. Si querés saber más, también te podés conectar a nuestro blog, a maridajeeterno.blogspot.com. Ahí tenés bastante información. Te cuento que el costo del seminario en Argentina es de 3.000 pesos, en Chile es de 30.000 pesos chilenos y en el exterior de $36. Y si sos docente o jubilada o jubilado, también podés acceder a un descuento. Te conectás, eternomaridaje.blogspot, ahí ves nuestro blog y ahí te contamos todo cómo viene la mano para que vos puedas participar. Son 3 encuentros, los días jueves a las 18 horas, como te dije, y también después podés acceder a las clases grabadas. Tenés bibliografía, podés volver a escuchar, volver a ver, vas a escuchar historias, vas a vivir el apocalipsis casi en carne propia, literatura nórdica de todos los tiempos, un Ragnarok de A3, y ya no sé qué más decirte. Hasta acá llegamos, pero hasta acá llegamos de verdad porque se terminó esta presentación. Te esperamos el día jueves que viene, no te lo pierdas, jueves 18 comienza Hasta acá llegamos, el fin del mundo, distopías, ucronías y apocalipsis en Eterno Maridaje. Proyecto Escuela de Literatura y Narración Oral. Muchas gracias y gracias por acompañarnos, gracias por estar. Hasta luego.